Cuando Elena se arrodilló sobre la tierra seca y golpeó con sus nudillos heridos la fría superficie de metal oxidado que sobresalía entre la maleza, no buscaba una fortuna, sino simplemente un rincón donde sus hijos no tuvieran que sentir el aliento helado del desamparo, aquella trampilla de hierro devorada por el tiempo y el olvido en el rincón más estéril del Valle del Silencio, parecía ser el último vestigio de un amor que la muerte se había llevado demasiado pronto, dejando tras de sí un rastro de cenizas y promesas rotas. El chirrido de las bisagras al ceder fue un lamento agudo que cortó la pesada atmósfera del atardecer, un sonido tan desgarrador que hizo que las aves de rapiña alzaran el vuelo desde los árboles de mezquites cercanos. Lo que Elena estaba a punto de descubrir bajo aquella capa de polvo y herrumbre no solo cambiaría su destino y el de sus pequeños, sino que desataría una tormenta de justicia que haría temblar los cimientos de la familia más poderosa y despiadada de toda la región. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Elena se había transformado en un calvario de sombras desde el día en que el ataúd de su esposo, Javier, fue descendido a la fosa común del pueblo polvoriento donde vivían. Aquel hombre, de manos fuertes y corazón noble, era el único escudo que la protegía de la ambición desmedida de su propio hermano, don Ricardo, un hombre cuyo apellido pesaba más que su conciencia en aquellas tierras áridas. Tras el funeral, la viuda apenas tuvo tiempo de secarse las lágrimas amargas cuando se encontró frente a frente con la frialdad de quien comparte su misma sangre, pero no su misma humanidad. Elena recordaba con una punzada en el pecho cómo el hambre comenzó a rondar su mesa, una invitada no deseada que se instaló en el brillo apagado de los ojos de sus hijos, Dieguito y Lucía, quienes aprendieron a guardar silencio para no aumentar el dolor de su madre. Cada mañana, Elena se levantaba antes de que el primer rayo de sol hiriera el horizonte, cargando pesadas tinas de ropa ajena que lavaba hasta que sus dedos quedaban en carne viva y el jabón se mezclaba con la sangre de sus grietas. El sol del Valle del Silencio no tenía piedad, quemando su piel y marchitando su juventud, mientras ella caminaba por las orillas del río con la espalda encorvada bajo el peso de la necesidad y la dignidad herida. La comida era un lujo que racionaba con precisión quirúrgica, entregando siempre su propia porción a los niños con una sonrisa forzada, asegurándoles que ya había comido en el trabajo, aunque sus tripas rugieran como una fiera enjaulada. La soledad emocional de la viudez era una losa de piedra que cargaba en silencio, buscando en el rosario nocturno la fuerza necesaria para no dejarse vencer por el cansancio que amenazaba con devorar su fe inquebrantable. El frío de las noches en el campo era una presencia física que se filtraba por las rendijas de la choza de madera donde malvivían, obligando a Elena a abrazar a sus hijos con una ferocidad maternal para transmitirles el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Las deudas se acumulaban como nubes negras de tormenta, y cada golpe en la puerta hacía que su corazón saltara en el pecho, temiendo que fuera el cobrador o, peor aún, el emisario de su cuñado con la orden de desalojo definitiva. La incertidumbre era un veneno lento que corría por sus venas, nublando sus pensamientos, pero nunca su determinación de mantener a su familia unida, a pesar de que el mundo parecía haberse confabulado para verla caer de rodillas. Elena miraba sus manos gastadas y se preguntaba cuánto más podría resistir antes de que su cuerpo colapsara bajo la presión insoportable de una vida dedicada enteramente al sacrificio y la humillación constante. No había un solo día en que la viuda no sintiera el peso de las miradas de lástima de los vecinos, quienes murmuraban a sus espaldas sobre cómo la Santa Elena seguía luchando por una herencia que todos sabían que le pertenecía, pero que le había sido arrebatada. La injusticia era una herida abierta que supuraba cada vez que veía a don Ricardo pasearse en su camioneta blindada, levantando nubes de polvo que caían sobre la ropa limpia que ella tanto se esforzara por lavar. La sensación de ser una extraña en la tierra
que su esposo había trabajado con sudor era un trago amargo que debía pasar cada mañana con un poco de agua tibia, la única medicina para su garganta reseca por el polvo. A pesar de todo, Elena mantenía la frente en alto, una postura digna que irritaba sobremanera a quienes deseaban verla suplicando por una moneda o un trozo de pan duro. Fue en 1960, una tarde de desesperación absoluta, cuando el dueño de la tienda le negó 1 kilo de frijoles por falta de pago, que Elena se encontró con el viejo Tacho, el antiguo capataz de la hacienda familiar. El anciano, cuyas manos parecían raíces de un árbol milenario y cuya mirada guardaba secretos que nadie más se atrevía a pronunciar, la detuvo bajo la sombra de un viejo mezquite con una urgencia que ella no comprendía. Con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas, Tacho le habló de Javier, de cómo su difunto esposo había previsto que la avaricia de su hermano no conocería límites y que la traición era una semilla que ya germinaba en la familia. El viejo capataz sacó de su bolsillo una llave oxidada, envuelta en un trapo sucio, y se la entregó a Elena como si fuera el objeto más sagrado del universo entero. Doña Elena, su esposo no era un hombre descuidado. Él sabía perfectamente quién era don Ricardo y lo que sería capaz de hacer cuando él ya no estuviera para protegerla. Susurró el viejo Tacho con una solemnidad que le erizó la piel a la viuda. El capataz le explicó que durante los últimos meses de su vida, Javier había trabajado en secreto en un terreno baldío que nadie quería, un rincón de la finca lleno de maleza y piedras donde supuestamente no crecía nada. Elena escuchaba con el corazón latiendo con una fuerza que creía haber perdido, sintiendo cómo una chispa de esperanza comenzaba a arder en medio de la oscuridad que la rodeaba desde hacía años. Aquella llave no era de oro ni de plata, era un trozo de hierro viejo, pero en las manos de la viuda pesaba más que todas las joyas que lucía la esposa de su cuñado. El viejo Tacho le indicó que debía buscar bajo el árbol de mezquite más antiguo del terreno baldío, allí donde la tierra parecía más compacta, y las piedras formaban un círculo natural que casi nadie notaba a simple vista. Le advirtió que lo hiciera con discreción, pues las paredes en el Valle del Silencio tenían oídos, y don Ricardo siempre tenía ojos vigilando cualquier movimiento que pudiera amenazar su dominio absoluto sobre la región. Elena guardó la llave en su pecho, sintiendo el frío del metal contra su piel como una caricia de su esposo desde el más allá, una promesa de que nunca la había dejado realmente sola en su lucha. El capataz se alejó arrastrando los pies, dejando a la viuda con una misión que parecía una locura, pero que era la única salida que el destino le ofrecía en aquel momento de miseria. La noticia de que Elena había recibido algo del viejo Tacho corrió como pólvora por la plaza del pueblo, llegando rápidamente a los oídos de don Ricardo, quien soltó una carcajada de desprecio que se escuchó en toda su lujosa oficina. El rico avaro se burló de la herencia de basura que supuestamente le habían dejado a la viuda, comentando con sus secuaces que seguramente se trataba de una caja de herramientas oxidadas o papeles sin valor de un hombre que murió en la ruina. La burla de la gente del pueblo dolía, pero no tanto como la humillación de ver a su propio cuñado disfrutar de su desgracia, considerándola una insignificancia que no merecía ni un segundo de su atención. Sin embargo, para Elena, ese terreno baldío y esa llave representaban mucho más que una posesión material. Eran el último vínculo con la honestidad de un hombre que siempre cumplió su palabra. A pesar de que el lugar parecía un vertedero de escombros y la casa principal de la zona era una ruina que amenazaba con derrumbarse, Elena sintió una necesidad espiritual de ir a reclamar lo que se le había indicado con tanto misterio. Sus hijos la miraban con confusión mientras ella preparaba un pequeño morral con lo poco que tenían, decidida a pasar la noche en aquel lugar inhóspito si era necesario para desentrañar el secreto que Javier le había confiado. La gente la veía pasar con sus ropas gastadas pero limpias, murmurando que la pobreza finalmente le había hecho perder la razón, pero ella no apartaba la vista del camino, de tierra que la llevaba hacia lo desconocido. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio de los eventos que estaban a punto de desencadenarse en la profundidad de la tierra. Con cada paso que daba hacia el terreno baldío,
La sensación de estar siendo observada se hacía más intensa, como si el mismo Valle del Silencio estuviera conteniendo el aliento ante lo que iba a suceder. Elena apretaba la mano de sus hijos, dándoles una seguridad que ella misma no sentía del todo, pero su fe en la Virgencita y en el amor de su esposo la empujaba a seguir adelante sin vacilar un solo instante. El terreno estaba rodeado de espinos y maleza seca que desgarraba su ropa, pero nada de eso importaba ahora que el viejo mezquite se alzaba frente a ella como un centinela silencioso del pasado. Al llegar al lugar exacto que Tacho le había descrito, Elena se dejó caer de rodillas, comenzando a remover la tierra con sus manos desnudas, ignorando el dolor y la fatiga que amenazaban con vencerla. Finalmente, tras retirar una pesada losa de piedra cubierta de musgo y tierra seca, la viuda encontró la trampilla de metal que el viejo Tacho le había mencionado, una entrada hacia la oscuridad que prometía una verdad que nadie en el pueblo estaba preparado para escuchar. Sus manos temblaban mientras insertaba la llave oxidada en la cerradura, sintiendo cómo el mecanismo, a pesar de los años, cedía con una suavidad que parecía un milagro en medio de tanta aspereza. Con un último esfuerzo de voluntad, Elena tiró de la manija de hierro, abriendo la puerta hacia un submundo de secretos que su esposo había construido con la paciencia de quien sabe que la justicia es un plato que se sirve frío y bajo tierra. La curiosidad y el miedo luchaban en su interior mientras miraba hacia el abismo oscuro, sin saber que lo que encontraría allí abajo cambiaría para siempre la definición de riqueza en su vida. Elena se asomó al borde del abismo oscuro, sintiendo cómo una ráfaga de aire fresco y extrañamente limpio golpeaba su rostro sudoroso, disipando por un momento el sofocante calor del Valle del Silencio. El descenso por la escalera de metal, empotrada en la pared de concreto, fue lento y tortuoso, con sus hijos aferrados a su espalda, temblando ante la incertidumbre de lo que encontrarían en las entrañas de la tierra. El olor que emanaba del refugio no era el de una tumba olvidada, sino una mezcla reconfortante de madera de cedro, aceite de lámpara y ese aroma sutil a hogar que solo Javier sabía crear. Sus pies tocaron finalmente el suelo firme, y con manos temblorosas, Elena encendió una cerilla, cuya pequeña llama bailó en la penumbra hasta encontrar la mecha de una lámpara de aceite, estratégicamente colocada cerca de la entrada. La luz cálida comenzó a expandirse por las paredes, revelando una estancia que parecía suspendida en el tiempo, protegida de la maldad del mundo exterior. El refugio era una maravilla de ingeniería y previsión que dejó a la viuda completamente muda, mientras sus ojos recorrían cada detalle de aquel búnker que su esposo había construido con tanto amor y secreto. Las paredes estaban revestidas de piedra sólida, lo que mantenía una temperatura agradable frente al clima inclemente de la superficie, y el silencio allí abajo era tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Vio estanterías de madera maciza cargadas con suministros suficientes para sobrevivir durante años, sacos de granos sellados al vacío, conservas caseras, botellas de vino de la región y cajas metálicas con medicinas que ellos tanto habían necesitado meses atrás. No había ni rastro de la humedad o el polvo que devoraban la choza donde vivían. Todo estaba impecable, como si Javier acabara de salir de la habitación hace apenas unos minutos para buscar algo de leña. Los niños, Dieguito y Lucía, pasaron del miedo absoluto a una curiosidad desbordante, tocando con asombro las mantas de lana suave que descansaban sobre dos camastros perfectamente tendidos en un rincón. Elena caminaba como en un sueño, sintiendo la textura de las paredes y el frío reconfortante del suelo, mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas, no de tristeza, sino de una gratitud que le desbordaba el alma. Cada rincón del refugio contaba una microhistoria de la dedicación de su esposo. Encontró incluso una pequeña estufa de hierro con suficiente carbón para cocinar y un sistema de ventilación ingenioso que permitía la entrada de aire sin revelar la ubicación del lugar. Era un santuario de dignidad que Javier había levantado piedra a piedra, sabiendo que su familia necesitaría un puerto seguro cuando los buitres de su propia sangre
decidieran lanzarse sobre ellos para arrancarles hasta la última esperanza. En una de las mesas de madera, Elena encontró un viejo sombrero de paja que pertenecía a su esposo, y al tomarlo entre sus manos, el aroma a tabaco y campo que aún conservaba la hizo romper en un sollozo silencioso. Era como si la presencia de Javier estuviera allí, protegiéndolos con sus brazos invisibles, asegurándoles que el sacrificio de sus últimos meses de vida no había sido en vano, y que su previsión era su último regalo de amor. La viuda se sentó en una silla de mimbre, rodeada de los objetos que alguna vez formaron parte de su vida cotidiana y que ella creía perdidos para siempre en las garras de la ambición de don Ricardo. La sensación de seguridad que experimentó en ese momento fue tan intensa que por primera vez en años, Elena sintió que podía cerrar los ojos y descansar sin el temor de despertar en medio de una pesadilla. Mientras los niños exploraban con alegría los juguetes de madera que su padre les había tallado en secreto, Elena comenzó a limpiar una pequeña superficie para preparar algo de comer con las provisiones encontradas. El sonido de los platos de peltre chocando suavemente resonaba en el refugio como una melodía, de normalidad en medio de su vida caótica, y el brillo de la lámpara de aceite creaba sombras acogedoras que parecían abrazar a la pequeña familia. Ella recordaba las noches en que Javier llegaba tarde, alegando que se había quedado trabajando extra en las tierras lejanas, y ahora comprendía que cada una de esas horas fue dedicada a cavar y asegurar este refugio de justicia divina. La admiración por la inteligencia y el corazón de su hombre crecía con cada nuevo detalle que descubría, desde los libros de cuentos para los niños hasta las herramientas de mano que estaban perfectamente aceitadas. En el centro de la estancia principal había un pesado escritorio de roble que parecía ser el corazón del refugio, y sobre él una Biblia vieja con un marcador de cuero desgastado que indicaba un salmo sobre la protección de los humildes. Elena se acercó con una reverencia casi religiosa, sintiendo que aquel mueble guardaba la respuesta final a todas sus penurias y el motivo real por el cual Javier había arriesgado tanto para construir este lugar. Sus dedos recorrieron las vetas de la madera, notando que el escritorio tenía un acabado impecable, muy superior a cualquier mueble que hubieran tenido en su humilde hogar de la superficie. Había una paz solemne en el aire, interrumpida solo por las risas contenidas de sus hijos, quienes jugaban a ser exploradores en aquel mundo subterráneo que se sentía más real y seguro que el pueblo que los había rechazado. Fue al intentar mover el escritorio para limpiar el suelo que Elena notó un sonido hueco, un eco metálico que no correspondía a la solidez de la madera de roble que tenía frente a ella. Con el corazón martilleando contra sus costillas, la viuda comenzó a examinar la parte inferior del mueble, buscando alguna palanca o un resquicio que revelara lo que su intuición le gritaba que estaba allí escondido. Sus dedos encontraron finalmente una pequeña ranura disimulada bajo el tallado de una flor, y al aplicar presión, un compartimento secreto se deslizó hacia afuera con un susurro metálico que pareció llenar toda la habitación. Dentro del cajón oculto, envueltos en una tela de terciopelo azul oscuro, se encontraban varios objetos que brillaron intensamente bajo la luz de la lámpara, dejando a Elena sin aliento y con los ojos desorbitados por la incredulidad. Lo que sus ojos veían parecía sacado de una leyenda de tesoros enterrados en la sierra. 3 pesados lingotes de plata auténtica, marcados con el sello de Minunsin, las antiguas minas que don Ricardo decía que estaban agotadas desde hacía décadas. El brillo plateado era tan puro que iluminaba el rostro de la viuda, quien no podía dar crédito a la magnitud de la riqueza que su esposo había logrado ocultar de la codicia de su hermano. Pero más allá del metal precioso, había algo que hizo que las manos de Elena temblaran con una intensidad incontrolable. Una serie de documentos legales con sellos notariales originales y fechas recientes. Eran las escrituras reales de todas las tierras de la familia, documentos que probaban que Javier era el único y legítimo heredero de la fortuna de sus padres y que Ricardo solo había sido un administrador temporal sin derechos de propiedad. Elena tomó los documentos con una delicadeza extrema, leyendo cada línea con la atención de quien tiene su vida entera pendiendo de un hilo de papel,
mientras el sudor frío recorría su espalda al comprender la gravedad de la revelación. Allí estaba también un diario escrito de puño y letra por Javier, donde detallaba cómo había descubierto que su hermano Ricardo estaba falsificando firmas para apoderarse de la hacienda y cómo planeaba usar esa plata para asegurar el futuro de sus hijos. El diario describía las amenazas veladas que Javier recibió antes de enfermar misteriosamente, y su sospecha de que Ricardo no se detendría ante nada para eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. Cada palabra era un puñal de verdad que desgarraba la mentira que don Ricardo había construido frente a todo el pueblo, pintando a su hermano como un fracasado. El choque emocional fue tan devastador que Elena tuvo que sentarse en el suelo, abrazando los lingotes de plata y los papeles contra su pecho, mientras un llanto liberador brotaba de lo más profundo de su ser. No era solo el dinero, era la reivindicación de la memoria de su esposo, la prueba irrefutable de que no era el hombre pobre y sin suerte que todos despreciaban, sino un protector sabio que había jugado su última carta para ganar la partida desde la tumba. Las risas de Dieguito y Lucía se detuvieron al ver a su madre llorando, pero ella los atrajo hacia sí, asegurándoles entre sollozos que sus días de hambre y humillación estaban llegando a su fin definitivo. La viuda sentía una mezcla de euforia y terror, pues sabía que poseer esa verdad la convertía en el objetivo principal de la furia de un hombre tan desalmado como su cuñado. La revelación física de la plata era impresionante, pero la revelación emocional de saberse amada y protegida, más allá de la muerte, era lo que realmente le daba la fuerza para levantarse del suelo con una determinación renovada. Elena guardó los lingotes nuevamente en el compartimento secreto, pero mantuvo los documentos cerca de su corazón, comprendiendo que esos papeles eran más valiosos que todo el metal precioso del mundo. El refugio ya no era solo un escondite para pasar la noche, era el centro de comando desde donde recuperaría la dignidad de su apellido y el futuro de sus hijos, cueste lo que cueste. La oscuridad de afuera ya no parecía tan amenazante, ahora que tenía la luz de la verdad brillando en sus manos, lista para ser usada como un arma de justicia contra quienes la habían pisoteado. Elena pasó el resto de la noche organizando los documentos y planeando sus próximos movimientos, consciente de que no podía salir de allí actuando como si nada hubiera pasado, pues su rostro seguramente reflejaría el peso del secreto. Sabía que debía ser cautelosa, ocultar la plata y las pruebas con una astucia mayor a la de don Ricardo, esperando el momento exacto para golpear con la fuerza de la ley y la verdad. El silencio del refugio se convirtió en su aliado, un espacio para meditar y fortalecer su espíritu antes de enfrentar nuevamente el mundo de la superficie donde la maldad aún reinaba impune. Sus manos, antes calejadas solo por el trabajo duro, ahora sostenían el destino de una familia entera, y ella juró ante la Biblia de su esposo que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Al llegar el alba, aunque no podía ver el sol desde las profundidades, Elena sintió el cambio en la energía del ambiente y supo que el día de la confrontación estaba más cerca de lo que imaginaba. Guardó cuidadosamente cada prueba, selló el compartimento del escritorio y preparó a sus hijos para salir, advirtiéndoles que lo que habían visto allí abajo debía ser guardado como el secreto más sagrado de sus vidas. Sabía que don Ricardo no tardaría en notar su ausencia o en sospechar de sus movimientos en aquel terreno baldío, y debía estar preparada para la tormenta que se avecinaba con la fuerza de un huracán. Con una última mirada de gratitud al refugio, Elena subió la escalera, cerrando la trampilla y ocultándola nuevamente con maleza, llevando consigo una verdad que quemaba en sus entrañas y un gancho de esperanza que nadie podría arrebatarle jamás. El regreso de Elena al pueblo polvoriento no pasó desapercibido para los ojos vigilantes que servían a la soberbia de don Ricardo, aunque la viuda caminaba con la misma ropa gastada y los hombros aparentemente cansados. Había un brillo inusual en sus pupilas, una chispa de fuego que intentaba ocultar bajo sus párpados caídos. Mientras cruzaba la plaza principal, sintió como las miradas de los hombres que tomaban café en los portales se clavaban en su espalda,
murmurando sobre su extraña desaparición durante toda la noche. El aire se sentía cargado, denso, como si la atmósfera misma del Valle del Silencio presagiara que el equilibrio de poder estaba a punto de romperse de manera violenta. Elena apretaba su bolso contra el pecho, donde los documentos que valían una fortuna quemaban como carbones encendidos, recordándole que cada paso que daba la acercaba más a la redención o a un peligro mortal. No pasó mucho tiempo antes de que la viuda notara que una camioneta negra, de cristales ahumados y motor rugiente, la seguía a una distancia prudencial por el camino de tierra que llevaba a su humilde vivienda. Era uno de los capataces de Ricardo, un hombre de rostro marcado por la crueldad que no se molestaba en ocultar su vigilancia, haciendo que el miedo que paraliza intentara instalarse nuevamente en el corazón de Elena. La sensación de ser una presa acechada por un lobo hambriento hacía que sus manos temblaran, pero ella recordaba el rostro de sus hijos y la memoria de Javier para recuperar la compostura. Sabía que los rumores sobre su hallazgo en el terreno baldío ya debían haber llegado a la hacienda principal, transformados en historias exageradas de tesoros ocultos que despertarían la codicia insaciable de su cuñado. La llegada a su pequeña choza fue un alivio momentáneo, pero la paz duró apenas unos minutos antes de que el sonido metálico de una puerta de vehículo, cerrándose con fuerza, anunciara que la visita que tanto temía había llegado. Don Ricardo bajó de su lobo negra con esa arrogancia característica del rico avaro que se cree, dueño de la vida y la muerte en toda la sierra. Su guayabera de lino blanco contrastaba ofensivamente con la miseria de la construcción de madera, donde Elena intentaba proteger a sus hijos del sol implacable. El hombre caminó hacia ella con una sonrisa de escarnio, una mueca que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, mientras sus botas de piel fina levantaban nubes de polvo que se asentaban sobre los pocos muebles humildes de la viuda. Ricardo no perdió tiempo en cortesías falsas, exigiendo de inmediato que Elena le entregara lo que sea que hubiera encontrado en el terreno de su hermano muerto, alegando que cualquier objeto en esa propiedad le pertenecía legalmente. Su voz, gruesa y cargada de desprecio, resonaba en el pequeño espacio como un trueno amenante, intentando quebrar la voluntad de la mujer que él siempre había considerado una sombra insignificante. Elena se mantuvo firme, con las manos entrelazadas sobre su regazo, asegurando que no había encontrado más que recuerdos y polvo en aquel lugar abandonado por Dios y por los hombres. La mentira fue pronunciada con una calma que sorprendió incluso a la propia viuda, quien sentía cómo la fuerza del refugio subterráneo aún corría por sus venas como un escudo protector. El villano se acercó tanto que Elena pudo oler su perfume costoso mezclado con el aroma a tabaco caro, una presencia invasiva que buscaba intimidarla físicamente hasta obligarla a confesar la verdad. Ricardo le recordó que ella vivía allí por su gracia y que, con una sola palabra suya, podía verse en la calle con sus hijos antes de que el sol se ocultara tras la montaña. Sus ojos recorrieron la habitación con una avaricia mal disimulada, buscando cualquier rastro de la plata o los documentos que su intuición de delincuente le decía que Elena estaba ocultando con celo. El desprecio con el que trataba a la familia de su propio hermano era una mancha de deshonra que hacía que la sangre de la viuda hirviera de rabia contenida tras una máscara de humildad. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Don Ricardo lanzó un ultimátum que heló la sangre de los niños, quienes observaban la escena desde un rincón oscuro, abrazados el uno al otro con el terror reflejado en sus rostros pálidos. Le dio a Elena un plazo de 3 días exactos para desocupar la vivienda y entregar cualquier documento que Javier hubiera dejado, o de lo contrario, se encargaría personalmente de que nadie en el pueblo
volviera a darle trabajo ni comida. El miserable rió ante la expresión de angustia de la viuda, saboreando el poder que creía tener sobre su destino, mientras sus hombres de confianza rodeaban la choza como buitres, esperando el momento final del colapso. Era una trampa perfecta, diseñada para asfixiarla económicamente y obligarla a rendirse ante la superioridad de su cuñado, quien no estaba dispuesto a dejar un solo cabo suelto en su plan de apropiación. La amenaza no era solo verbal. Antes de retirarse, Ricardo pateó con saña una de las tinas de lavar de Elena, abollándola y derramando el agua limpia sobre el suelo de tierra batida en un gesto de soberbia pura. Ese acto de violencia gratuita fue el recordatorio definitivo de que el hombre frente a ella no era un pariente, sino un demonio con traje que no dudaría en destruir todo lo que ella amaba para satisfacer su ganancia. La viuda sintió que el aire le faltaba, pero no bajó la mirada, sosteniendo el desafío visual hasta que el villano se dio la vuelta para subir nuevamente a su camioneta reluciente. El rugido del motor al alejarse dejó tras de sí un silencio opresivo, cargado con el peso de una guerra declarada que Elena sabía que no podía ganar solo con oraciones y lágrimas amargas. Esa misma noche, las represalias comenzaron de manera silenciosa pero efectiva, demostrando que don Ricardo hablaba en serio cuando prometió convertir su vida en un infierno terrenal. Alguien envenenó al pequeño perro que los niños tanto querían, dejando su cuerpo inerte frente a la puerta como un mensaje sangriento de lo que le sucede a quienes desafían al patrón. Elena tuvo que consolar el llanto desgarrador de sus hijos mientras enterraba al animal bajo la luz de la luna, sintiendo cómo cada palada de tierra fortalecía su decisión de no dejarse vencer por el miedo que paraliza. La crueldad del acto era una cicatriz invisible que se sumaba a todas las ofensas anteriores, transformando su dolor en una rabia fría y calculadora que la preparaba para el combate final. Al día siguiente, cuando Elena intentó buscar el trabajo diario en la casa de las familias acomodadas, se encontró con puertas cerradas y miradas que evitaban el contacto visual por temor a las represalias del rico desalmado. La orden de Ricardo había sido clara. Quien ayudara a la viuda se convertiría automáticamente en su enemigo, y nadie en el Valle del Silencio era lo suficientemente valiente para enfrentar al dueño de las minas. El mercado del pueblo, usualmente ruidoso y lleno de vida, se volvió un lugar hostil donde los vendedores le negaban el crédito por un puñado de maíz, dejándola con las manos vacías y el corazón destrozado. La estrategia del villano estaba funcionando, cercando a Elena en un círculo de miseria y aislamiento que buscaba quebrantar su fe inquebrantable antes de que el plazo venciera. Incluso en la capilla del pueblo, donde ella solía buscar consuelo frente a la imagen de la Virgencita, sintió que el ambiente se había vuelto pesado y que hasta el mismo sacerdote parecía incómodo con su presencia. La soledad era ahora su única compañera de camino, una carga que pesaba más que las tinas de ropa que ya nadie le daba para lavar, obligándola a contemplar el abismo de la derrota. Sin embargo, en medio de la desesperación, Elena recordaba las palabras del diario de Javier y la sensación del metal de los lingotes de plata, lo que le devolvía una chispa de esperanza frágil pero persistente. Sabía que la herencia maldita que Ricardo tanto buscaba era en realidad su salvación, pero el tiempo se agotaba y el enemigo estaba cada vez más cerca de su puerta. Las sombras de la noche traían consigo ruidos extraños alrededor de su choza, pasos que crujían sobre las hojas secas y susurros que buscaban recordarle que no estaba sola, que la vigilancia era constante y sin tregua. Elena se mantenía despierta con un machete viejo en la mano, protegiendo el sueño inquieto de sus hijos, mientras las horas pasaban con una lentitud tortuosa que agotaba sus nervios ya tensos. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad palpable, que acechaba en cada rincón oscuro, esperando el menor descuido para atacar y arrebatarle lo poco que le quedaba de dignidad. La viuda sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, pero su espíritu se negaba a hundirse, buscando desesperadamente una salida en el laberinto de traiciones que la rodeaba. Terminó el segundo día con la noticia de que el viejo Tacho había sido golpeado por los hombres de Ricardo
por hablar de más, un mensaje directo para Elena de que nadie que la apoyara estaría a salvo de la ira del patrón. La impotencia de no poder ayudar al anciano le quemaba en el pecho, pero comprendió que el sacrificio del capataz no debía ser en vano y que su silencio era el regalo más valioso que él podía ofrecerle ahora. Elena miró hacia el horizonte, donde las luces de la hacienda de Ricardo brillaban con una opulencia insultante, y juró por la vida de sus hijos que el tercer día no sería el de su rendición, sino el del inicio de su venganza silenciosa. El gancho del destino estaba echado, y la viuda buscaba en su alma la fuerza para lanzarse al abismo y salir de él con la justicia divina en sus manos. La noche del segundo día cayó sobre el Valle del Silencio como una mortaja de plomo, hundiendo a Elena en un abismo de desesperación que amenazaba con devorar su cordura. Se encontraba en el fondo del pozo, rodeada por el silencio opresor de una casa que ya no sentía como propia, mientras el hambre de sus hijos se manifestaba en suspiros inquietos durante el sueño. La viuda miraba sus manos, aquellas herramientas de trabajo que habían lavado 1000 sábanas ajenas, y las veía temblar bajo la tenue luz de una vela que se extinguía lentamente. El aislamiento era total. El pueblo le había dado la espalda por miedo, y su propia familia política buscaba borrarla del mapa como si fuera una mancha de deshonra en el linaje de los poderosos. En esa oscuridad del alma, Elena consideró por un instante rendirse, entregar la llave y los secretos con tal de ver a sus pequeños a salvo de la furia de aquel miserable. El miedo por la integridad de Dieguito y Lucía era una garra fría que le apretaba las entrañas, paralizando cualquier intento de pensamiento racional frente a la magnitud de la amenaza. Cada crujido de las tablas del piso, cada aullido del viento entre los árboles de mezquite, le parecía el anuncio de la llegada de los hombres de Ricardo para cumplir sus promesas de violencia. Se sentía pequeña, insignificante ante el poder de un hombre que compraba conciencias con la misma facilidad con la que ella compraba un poco de sal en el mercado antes de la desgracia. La oración que brotaba de sus labios era un susurro entrecortado, una súplica dirigida a la Virgencita para que no permitiera que la maldad triunfara sobre la inocencia de quienes nada debían. En esa noche eterna, Elena aprendió lo que significaba realmente estar sola en el mundo, enfrentada a un gigante que no conocía la piedad ni el remordimiento. Pero la maldad de don Ricardo no conocía límites, y antes de que el sol del tercer día asomara, el villano decidió escalar la violencia para quebrar definitivamente el espíritu de la viuda. Elena despertó sobresaltada por el olor a humo y el resplandor anaranjado que bailaba en las paredes de madera de su humilde choza, dándose cuenta con horror de que alguien había prendido fuego a su pequeño huerto trasero. Las llamas devoraban con rapidez la fuente de su poco sustento, iluminando la noche con una crueldad que buscaba recordarle que nadie estaba a salvo de la mano larga y ardiente del patrón. Los gritos de los niños al despertar fueron un puñal en su corazón, mientras intentaban sofocar el fuego con la poca agua que les quedaba, sintiendo la burla invisible de quienes los vigilaban desde las sombras. Era una advertencia clara. Hoy eran las plantas. Mañana podría ser el techo que los cobijaba. La sabotaje no se detuvo ahí, pues al amanecer descubrieron que el único camino de tierra que conectaba su hogar con el pueblo había sido bloqueado deliberadamente con rocas y troncos caídos. Don Ricardo estaba construyendo una prisión física y emocional alrededor de Elena, asegurándose de que ninguna ayuda externa pudiera llegar y que ella se sintiera completamente acorralada antes de que el plazo venciera. La viuda caminaba entre las cenizas de su huerto, sintiendo el calor residual del incendio bajo sus pies descalzos, mientras las lágrimas de rabia contenida surcaban su rostro manchado de hollín. Comprendió que el rico desalmado no buscaba solo la herencia, sino la humillación total, el placer sádico de verla arrastrarse por el suelo, suplicando una clemencia que él nunca estuvo dispuesto a otorgar. La crueldad de Ricardo era como un veneno que contaminaba el aire, haciendo que cada respiración fuera un recordatorio de su vulnerabilidad. En un acto de fe inquebrantable, Elena decidió buscar refugio espiritual en la pequeña capilla del pueblo,
recorriendo el camino con la frente en alto, a pesar de los obstáculos y las miradas de desprecio. Se arrodilló ante el altar con las rodillas sangrando por el esfuerzo, entregando su dolor a una justicia divina que parecía tardar demasiado en manifestarse en aquel valle olvidado. Frente a la imagen de la Virgencita, la viuda permaneció horas en un silencio sepulcral, dejando que el peso de su sufrimiento fuera absorbido por la paz solemne del lugar sagrado. En ese trance de dolor y devoción, sacó de su pecho la pequeña foto de Javier que siempre llevaba consigo, buscando en sus ojos una guía, un camino, una señal de que su lucha no era en vano. Fue un momento místico, donde el frío de la capilla se transformó en un calor reconfortante, y Elena sintió la certeza inexplicable de que no caminaba sola. La sensación de que una mano invisible sostenía su espalda le devolvió la claridad que el miedo le había arrebatado, recordándole que Javier era un hombre de secretos y que su amor siempre había sido su mayor protección. Al mirar la foto de su esposo, Elena notó algo que sus ojos nublados por el llanto no habían visto antes. Un pequeño detalle en el fondo de la imagen, un símbolo tallado en el escritorio del refugio. Regresó a su casa con una energía renovada, ignorando las amenazas de los capataces que la seguían, y se dirigió directamente al terreno baldío antes de que la noche volviera a caer. Bajó al búnker subterráneo con la urgencia de quien busca la última pieza de un rompecabezas vital, ignorando el cansancio que amenazaba con hacerla colapsar en cada escalón de metal. La oscuridad del refugio ya no la asustaba. Ahora era su aliada, el útero donde la justicia estaba gestándose en secreto. Al llegar al escritorio de roble, Elena no buscó en el compartimento secreto de la plata, sino que comenzó a desarmar con cuidado la parte superior del mueble, siguiendo la pista que el diario y la foto le habían sugerido. Sus dedos encontraron una segunda capa de madera, un fondo falso que ocultaba un objeto pequeño y moderno que contrastaba con la antigüedad del lugar, una pequeña grabadora de audio digital y un sobre lacrado con el sello de una notaría de la capital. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena presionó el botón de reproducción y escuchó la voz de Javier, grabada pocos días antes de su muerte, detallando con una precisión letal cómo su hermano Ricardo lo estaba envenenando lentamente para quedarse con todo. Era la prueba definitiva, el arma secreta que no solo le devolvería las tierras, sino que enviaría al desgraciado a la cárcel por el resto de sus miserables días. La grabación no era solo una confesión, sino una hoja de ruta que detallaba la ubicación de una segunda propiedad en la ciudad y los nombres de los cómplices que Ricardo había usado para falsificar las escrituras originales. Elena sentía que el aire volvía a sus pulmones con una fuerza renovada, mientras las palabras de su esposo le devolvían la dignidad que la pobreza le había intentado robar. En el sobre lacrado encontró también el testimonio de un antiguo contador de la hacienda, un hombre que Ricardo despreció y dio por muerto, pero que Javier había protegido y escondido para este momento exacto. Tenía en sus manos una bomba legal que estallaría en el rostro del villano, destruyendo su imperio de mentiras y devolviéndole a sus hijos el honor de su apellido. Ya no era la víctima sagrada que lloraba por los rincones. Ahora era una guerrera armada con la verdad más poderosa del mundo. Con la grabadora apretada contra su pecho, Elena subió nuevamente a la superficie, pero esta vez no lo hizo con miedo, sino con una calma letal que asustaría a cualquiera que se cruzara en su camino. Miró hacia la hacienda de don Ricardo, cuyas luces brillaban en la distancia como ojos de una fiera al acecho, y sintió una lástima profunda por el hombre que creía haber ganado la batalla. Sabía que el tercer día, el plazo del ultimátum, sería el día en que el Valle del Silencio vería caer al gigante con pies de barro y que ella sería el instrumento de esa caída. La herencia maldita se había transformado en un legado de fuego que quemaría la injusticia de raíz, permitiendo que la fe y la dignidad volvieran a florecer en su hogar. El abismo había quedado atrás, y frente a ella se abría el camino hacia un clímax épico donde la verdad sería la única ley. La noche final, antes del enfrentamiento, fue la más tranquila que Elena había pasado en años.
durmiendo un sueño profundo y reparador al lado de sus hijos, quienes parecían presentir que el peligro estaba por terminar. Preparó sus ropas más limpias, lavó su rostro con agua fresca y peinó su cabello con una solemnidad que recordaba a las reinas antiguas antes de ir a la guerra por su pueblo. No necesitaba armas de fuego ni hombres violentos a su lado. La voz de Javier en esa pequeña máquina era más fuerte que cualquier ejército que Ricardo pudiera comprar con su plata sucia. El amanecer llegó con un sol radiante que bañó el Valle de Oro, anunciando que el tiempo de las sombras había terminado y que la justicia, aunque tardía, estaba lista para reclamar su lugar. Elena salió de su choza y se paró en medio del camino, esperando la llegada de la camioneta negra con la serenidad de quien ya conoce el final de la historia. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rasgó el silencio sepulcral de la mañana como el rugido de una bestia hambrienta que viene a reclamar su presa. Don Ricardo no llegó solo. Venía acompañado por un abogado de mirada escurridiza y dos capataces de hombros anchos que portaban la prepotencia en sus rostros como un uniforme de guerra. La polvareda que levantaron al frenar frente a la humilde choza envolvió el ambiente en una nube gris, una representación física de la suciedad moral que ese hombre traía consigo a cada lugar que pisaba. Los niños observaban desde la ventana, con los ojos muy abiertos, pero Elena permanecía de pie en el centro del camino, inmóvil como una estatua de mármol, tallada por el sufrimiento y la determinación. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara, señal de que el momento del juicio final para el rico desalmado había llegado. Ricardo bajó del vehículo con la parsimonia de quien se siente dueño absoluto del tiempo y de las almas ajenas, ajustándose el cinturón de piel de cocodrilo con un gesto de suficiencia insultante. Caminó hacia Elena con una sonrisa cargada de veneno, una mueca de victoria prematura que revelaba sus dientes perfectamente blancos, pero carentes de cualquier rastro de humanidad. A su lado, el abogado agitaba unos papeles con sellos oficiales, una pantomima legal diseñada para dar un barniz de legitimidad al robo que estaban a punto de consumar frente a los ojos del pueblo. Los capataces se posicionaron a los flancos, cruzando los brazos con una actitud desafiante, buscando intimidar a la mujer que, según sus cálculos, ya debería estar deshecha en lágrimas y súplicas, desesperadas. Sin embargo, el silencio de la viuda era una muralla que ellos no sabían cómo flanquear, una resistencia silenciosa que empezaba a inquietar el ánimo del villano. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Ricardo se detuvo a escasos centímetros de Elena, invadiendo su espacio personal con ese olor a tabaco y soberbia que la hacía querer retroceder, aunque sus pies permanecieran clavados en la tierra. Él le preguntó con voz de trueno si ya estaba lista para entregar la llave y largarse con sus mocosos a buscar una vida en otra parte, recordándole que su paciencia era un recurso que se le había agotado esa misma mañana. Los ojos del desgraciado brillaban con una codicia casi febril, imaginando ya los hoteles de lujo que construiría sobre las cenizas de la herencia de su hermano muerto. No había rastro de compasión en su mirada, solo el cálculo frío de un depredador que cree tener a su víctima acorralada en un rincón sin salida. Elena lo miró fijamente, con una profundidad que pareció atravesar la máscara de arrogancia de su cuñado, buscando el rastro de la sangre de Javier en sus manos limpias. Pero algo había cambiado radicalmente en los ojos de la viuda, una transformación que hizo que Ricardo vacilara por un microsegundo antes de continuar con sus amenazas de desahucio. Ya no eran los ojos de la víctima sagrada que pedía clemencia, ahora eran dos pozos de fuego frío que reflejaban una seguridad que el villano no podía comprender ni tolerar en una subordinada. Elena no dio un paso atrás ni bajó la cabeza, manteniendo la barbilla en alto con una dignidad que parecía otorgarle una estatura mayor a la de sus opresores. Su postura era la de quien ya conoce el final de la partida, la de quien posee un secreto tan poderoso que las amenazas de muerte suenan como susurros inútiles en medio de una tormenta de verdad. El silencio de la mujer comenzó a pesar más que las palabras del hombre, creando un vacío de autoridad
que el rico desalmado intentó llenar con gritos y gestos violentos que solo lograban delatar su creciente nerviosismo. Ricardo soltó una carcajada forzada, tratando de recuperar el control de la escena, y comenzó a burlarse de la supuesta fe de Elena, diciéndole que ni todos sus rosarios ni sus oraciones a la Virgencita la salvarían de la calle ese mismo día. Le escupió palabras hirientes sobre la inutilidad de su esposo, llamando a Javier un hombre débil que solo supo dejarle deudas y un terreno baldío donde solo crecían piedras y fracasos. Elena escuchaba cada insulto con una calma letal, procesando el veneno de su cuñado como si fuera el combustible necesario para la explosión de justicia que estaba a punto de desatar. El abogado, sintiendo que el clima se volvía extraño, intentó intervenir para que la viuda firmara la cesión de derechos por las buenas, prometiéndole unas cuantas monedas para el camino, un insulto final a su miseria actual. Pero Elena solo sonrió levemente, una expresión que heló la sangre de los presentes. Tú hablas de leyes y de herencias, Ricardo, pero te olvidas de que el cielo tiene una memoria que no se puede comprar con tu plata sucia, respondió Elena con una voz que sonó clara y firme, proyectándose por todo el camino de tierra. Le dijo que Javier no era el tonto que él pensaba, sino un hombre que lo conocía tan bien que preparó su propia caída desde antes de dar su último suspiro en aquella cama de hospital. El villano volvió a reír, aunque esta vez su risa sonó hueca y carente de convicción, mientras le ordenaba que se callara y le entregara la llave del refugio antes de que perdiera los estribos definitivamente. Elena metió la mano en su bolso gastado, pero no sacó la llave oxidada, sino la pequeña grabadora digital y los documentos lacrados que brillaban bajo el sol inclemente como un rayo de justicia divina. En ese momento, el silencio se apoderó del Valle del Silencio, y Elena presionó el botón de reproducción, permitiendo que la voz de Javier inundara el aire, llenando cada rincón del camino con una verdad aterradora y cristalina. La voz del difunto esposo detallaba con una claridad meridiana cómo Ricardo había adulterado las bebidas de su propio hermano con veneno lento, buscando una muerte que pareciera natural para no levantar sospechas en el pueblo. Las acusaciones flotaban en el aire como fantasmas que reclamaban justicia, describiendo los planes de fraude y los nombres de los cómplices que el abogado presente también conocía a la perfección. El rostro de Ricardo pasó de la arrogancia al pánico en cuestión de segundos, volviéndose de un color cenizo que revelaba su culpabilidad ante la mirada atónita de sus propios secuaces. La grabación era una confesión desde la tumba que no admitía réplica ni defensa posible ante la ley de Dios o la de los hombres. Pero la revelación no terminó ahí. Elena desplegó los documentos originales que probaban que Javier nunca había firmado la venta de las tierras y que las firmas que Ricardo presentaba eran burdas falsificaciones hechas por un notario corrupto de la capital. Mientras la grabación seguía reproduciéndose, un grupo de trabajadores de la hacienda y vecinos del pueblo comenzaron a acercarse, atraídos por el sonido de la voz de Javier que parecía haber resucitado para defender a su familia. El viejo Tacho apareció entre la multitud, con el rostro vendado pero la mirada llena de triunfo, respaldando la palabra de la viuda con su sola presencia de testigo leal. La comunidad, que antes bajaba la mirada por miedo, ahora rodeaba la camioneta negra con una determinación silenciosa, formando un muro humano de dignidad que Ricardo ya no podía atravesar con su dinero. El villano intentó arrebatarle los documentos a Elena, lanzándose hacia ella con la rabia de un animal herido, pero los capataces, al escuchar la verdad sobre el asesinato de Javier, se quedaron inmóviles, negándose a proteger a un hombre que había matado a su propia sangre. El abogado, oliendo la derrota y el olor de la cárcel, intentó alejarse del lugar, pero fue detenido por los mismos campesinos que tantas veces había despreciado en sus trámites legales. Ricardo se encontró solo en medio del camino, rodeado por la gente que lo odiaba y por la voz de su hermano muerto, que no dejaba de señalarlo como un asesino y un ladrón. La incredulidad se transformó en un pánico absoluto cuando vio que una patrulla de la policía real, alertada por Tacho con antelación,
aparecía al final del camino para poner fin a su imperio de terror. La caída de don Ricardo fue tan rápida como estrepitosa. El hombre que hace unos minutos se sentía un dios, ahora caía de rodillas sobre la misma tierra que había intentado robar, suplicando una clemencia que nunca supo otorgar. Sus manos finas, que nunca habían conocido el trabajo duro, fueron esposadas frente a todo el pueblo que lo observaba con un desprecio absoluto, un silencio moral que pesaba más que cualquier condena judicial. Elena lo observó desde su postura digna, sintiendo cómo el peso de los años de humillación se desprendía de sus hombros como una capa de polvo viejo que el viento se lleva para siempre. No hubo necesidad de gritos ni de violencia. La verdad había hecho el trabajo más pesado, restaurando el orden que la avaricia había intentado pervertir con tanto esmero. El desgraciado fue subido a la patrulla, mientras sus ojos buscaban por última vez una salida que ya no existía en aquel valle de justicia. La humillación de Ricardo fue completa cuando, antes de que se lo llevaran, Elena se acercó a la ventanilla del vehículo y le dijo con una voz llena de compasión pero firme que el mal siempre deja rastros y que el amor de un hombre bueno es más fuerte que toda su maldad. El villano bajó la mirada, incapaz de sostener el brillo de los ojos de la mujer que había intentado destruir, dándose cuenta de que su derrota no era solo legal, sino espiritual y permanente. El Valle del Silencio pareció soltar un suspiro colectivo, un alivio que se sentía en el aire fresco que comenzó a soplar desde la sierra, limpiando la atmósfera de la presencia tóxica del usurpador. Elena se dio la vuelta y abrazó a sus hijos, quienes corrieron hacia ella con lágrimas de alegría, sabiendo que finalmente estaban a salvo y que su padre les había enviado la victoria desde el más allá. El destino de don Ricardo fue tan amargo como la hiel que él mismo había intentado sembrar en el corazón de su familia durante años de abusos y mentiras. Tras ser procesado por el asesinato de su propio hermano y por un fraude masivo que involucraba tierras comunales, el antiguo patrón de la hacienda terminó sus días en una celda fría y estrecha, despojado de sus ropas de lino y de la arrogancia que lo definía. La justicia poética se encargó de que el hombre que tanto despreciaba la pobreza tuviera que sobrevivir con lo mínimo, viendo cómo su fortuna se desvanecía en juicios y embargos que devolvían cada centavo a sus legítimos dueños. En el pueblo, su nombre se convirtió en un sinónimo de deshonra, una advertencia para aquellos que creen que el dinero está por encima de la ley de Dios y de la dignidad de los humildes. Ricardo murió en el exilio social, solo y olvidado por los secuaces que antes le servían por miedo, pero que lo abandonaron al primer rastro de su desgracia. Mientras el villano se marchitaba en su miseria, Elena florecía con una prosperidad humilde que se convirtió en el faro de esperanza para todo el Valle del Silencio. No usó la plata de los lingotes para rodearse de lujos innecesarios, ni para construir muros que la separaran de su gente, sino que honró la memoria de Javier, transformando la hacienda en un modelo de justicia y solidaridad. Restauró la vieja capilla del pueblo, donde tantas veces derramó lágrimas de angustia, convirtiéndola en un lugar de paz donde ahora las flores siempre estaban frescas bajo los pies de la Virgencita. Su hogar se llenó de risas y de una abundancia compartida, demostrando que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se entrega con amor y dignidad. Elena nunca olvidó sus raíces ni las manos calejadas que la sacaron adelante, manteniendo siempre una postura sencilla que le ganó el respeto eterno de propios y extraños. Con el legado de su esposo, la viuda fundó una escuela para los hijos de los campesinos, asegurándose de que ningún niño tuviera que pasar por las privaciones que ella y sus pequeños sufrieron en los tiempos de 1900. Oscuridad. El refugio subterráneo, que alguna vez fue un búnker de supervivencia, fue transformado en una cooperativa de granos y suministros para ayudar a otras viudas y familias en desgracia, cumpliendo así el sueño de Javier de proteger a los más vulnerables. Elena se encargaba personalmente de supervisar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban, caminando por las mismas calles polvorientas, pero ahora con la mirada serena de quien ha cumplido con su destino. La prosperidad de la
Hacienda no se medía en pesos, sino en la ausencia de hambre y en el brillo de esperanza que ahora iluminaba los ojos de toda la comunidad que antes vivía bajo el yugo del terror. La reflexión final que nos deja esta historia es que el cielo nunca abandona a quien lucha con una fe inquebrantable y una dignidad que no tiene precio en el mercado de la soberbia. A menudo, los humildes son puestos a prueba en los desiertos más áridos de la vida, enfrentando a gigantes que parecen invencibles, pero la justicia divina siempre encuentra un camino para manifestarse a través de la verdad. La historia de Elena nos enseña que el mal puede tener el poder temporal, pero el bien posee la eternidad y la fuerza de los cimientos que se construyen con amor y sacrificio. Ninguna herencia es más valiosa que el buen nombre y el honor de un apellido que se defiende con la verdad, pues las riquezas materiales se oxidan, pero el legado de un hombre bueno permanece como una guía para las generaciones venideras. La soberbia siempre cae por su propio peso, mientras que la humildad se eleva hacia la luz. Hoy, cuando el sol se pone tras la sierra y tiñe el valle del silencio con sus tonos dorados, se puede ver a Elena sentada frente a su hogar, observando a sus hijos correr libres por las tierras que ahora les pertenecen legítimamente. En su rostro ya no hay rastro del miedo que paraliza, sino una paz profunda que brota de la certeza de haber hecho lo correcto frente a la adversidad más extrema. Ella sabe que Javier la observa desde algún lugar, sonriendo al ver que su sacrificio valió la pena y que su familia finalmente ha encontrado el descanso que tanto merecía. La viuda cierra los ojos por un momento, sintiendo la brisa fresca de la tarde, y eleva una oración de agradecimiento por el milagro de la vida y por la justicia que, aunque tarde, siempre llega para recompensar a los puros de corazón. Ella sabe que el cielo nunca olvida, y que su historia será contada por siempre como la prueba de que el amor de una madre y la fe de una santa pueden derribar imperios. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia divina. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.